En el caso que nadie hubiese presentado un recurso, o si lo hubiera presentado, hubiera quedado como presentado fuera de término, porque se pasó en su presentación en los 5 o en los 6 días, la sentencia va a quedar definitiva y firme. Y a partir de ahí comienza lo que sería la etapa liquidatoria de la sentencia. Es importante señalar que los escritos que se pueden presentar en un recurso de apelación tienen que ver fundamentalmente con muchas circunstancias que tengan que ver con la afectación directa del honorario que se está regulando. Por ejemplo, no se tiene en cuenta honorarios mínimos. Generalmente, la ley vigente determina un importe que es en pesos y una determinación de ese importe en un valor que se llama UMA, que es una unidad de medición administrativa en la justicia que va cambiando su valor a medida que la Corte va modificando el valor de cada uno. Entonces, la regulación de honorario dirá, son 100.000 pesos, equivalen a 30 UMAs. Esos UMAs van a seguir siendo conservados en su cantidad. Y si luego al momento del pago, que puede pasar desde el momento de la liquidación al pago muchos meses, si el valor del UMA ha cambiado, deberá aplicarse el valor del UMA vigente al momento del pago. Por lo tanto, decíamos que si llegamos a la instancia en que ya queda firme la sentencia, obviamente de estas situaciones va a haber traslados con cédulas de la sentencia, etcétera, etcétera. Una vez que llegue la existencia de la sentencia definitiva y firme, corresponderá a la práctica de la liquidación de sentencia. ¿Qué quiere decir? Es llevar a números lo que la sentencia en palabras dice. La sentencia podrá decir, corresponde el pago de la factura del año 2005, la que reconocerá intereses a esta tasa desde el momento de su emisión hasta el momento de su efectivo pago. Entonces, lo que corresponde en esa liquidación es tomar el capital, que es el valor de la factura, y luego aplicarle los intereses. Una vez que se aplican esos intereses, se le suma al capital, nunca hacer anatocismo, es decir, capitalizar intereses, sino que si hay distintos intereses durante el periodo que hay que considerar, se calculará un segmento de tiempo con una cantidad de intereses y un segmento de tiempo con otra cantidad de intereses. Depende de la tasa que corresponda a cada segmento de tiempo. Sumado ello, se dará como total lo que se conoce con el monto de la condena, que no necesariamente es igual al monto de la demanda, porque es posible que se desestimen parte de los puntos que están reclamados en la demanda. Sobre ese monto de la condena corresponderá la aplicación de las costas y los costos. Las costas, dijimos que eran la regulación de honorario de los profesionales intervinientes. Es una porcentualidad sobre dicho valor. Honorarios letrado actor, honorarios letrado demandada, perito contador, perito calígrafo, perito ingeniero, etc. Sobre ello se aplicarán luego, se agregarán los costos. Y por último, será el monto total de condena. También existe una tasa que se aplica sobre el monto de condena solamente, que tiene que ver con la tasa de justicia como correspondiente a los gastos causídicos que hay que pagarle al Estado por haber tramitado la causa. Esa liquidación de sentencia es posible que se la pidan también al perito, con lo cual vuelve a actuar el perito contador realizando ya no liquidación de lo reclamado, sino liquidación de sentencia. Esa liquidación de sentencia se ajusta estrictamente a lo que dice la ley, que es la ley privada, la sentencia. No es la liquidación de lo reclamado por el supuesto de la demanda, prospere en todos sus términos, que surge del informe pericial, sino que es la liquidación que corresponde en adecuación al dictado de la sentencia que está en palabras. Muy bien, esa liquidación de sentencia
se dará traslado a las partes, y las partes pueden impugnar, el perito también, otra presentación del perito impugnando la liquidación, si es que no la hizo él, porque la pueden practicar las partes, o la puede practicar el juzgado, y en ese caso, esa liquidación podrá ser objetada por cada uno de los que estimen que existe un gravamen en el cálculo de esa liquidación. Se correrá traslado a las partes mediante cédula, las partes presentarán los escritos que estén objetando esa liquidación, se correrá traslado nuevamente con cédula de esas nuevas liquidaciones que practican las objeciones, y luego el juez resolverá si corresponde o no hacer lugar a la impugnación que practican las partes y los peritos. Esa determinación también se corre con una providencia, en donde el juez resuelve, corresponde dar por aceptada la liquidación de la parte actora, intímese a la demandada, o será la condenada, a que proceda a practicar el depósito en el expediente de las sumas que corresponden a esta liquidación bajo apercibimiento de ejecución. Primero le dan traslado por determinada cantidad de días, 3 o 5, a los interesados, y si no existen objeciones dentro de ese plazo, corresponde que la parte, dentro del plazo que le dé el juez, generalmente son 5, 8, 10 días, a que deposite la suma bajo apercibimiento de ejecución. ¿Qué quiere decir el apercibimiento de ejecución? Es que si no lo hace, cualquiera de los que están con el crédito a su favor puede reclamar de manera forzada la efectivización de lo que es la liquidación de sentencia. ¿Cuál sería la forma normal? La forma normal sería que la parte, una vez que recibe esa liquidación, proceda a hacer el depósito judicial en el banco judicial. El banco judicial es o bien el Banco Ciudad o el Banco de la Nación Argentina. Estamos hablando siempre de CABE. En ese caso, deberá efectuar la transferencia a la cuenta del juzgado, porque tiene que existir una cuenta a nombre del juzgado en los autos llamados tal, que es el nombre del juicio, a la orden del juez, que es el dueño del juzgado. Entonces, se deposita en esa cuenta el importe correspondiente, acompañando luego la constancia que corresponde a cada uno de los importes. Esto significa, por un lado, el capital, y por otro lado, la discriminación que corresponde a cada uno de los honorarios. Depositará un monto total, pero tendrá que acompañar esa acreditación con la constancia del depósito, diciendo a qué corresponde cada uno de los importes para que luego el juez pueda librar los cheques. Va a decir, por el capital del actor, tantos pesos. Capital más intereses. Por los honorarios del abogado de la actora, tanto. Por los honorarios del abogado de la demandada, tanto. Perito contador, tanto. Una vez que esto se da, el juez va a proveer, hágase saber del depósito efectuado por el condenado, y cada uno de los interesados deberá practicar un escrito pidiéndose libre cheque. Este pedido de que se libre cheque tendrá que incluir datos como, por ejemplo, cuál es el importe que le corresponde, manifestar que ese importe se encuentra depositado a su favor, manifestar que corresponden a honorarios, en el caso de los peritos y de los letrados, y adjuntar datos relativos a cuál es la cuenta bancaria en la que quiere que se haga la transferencia. Por ejemplo, en mi caso, yo debería adjuntar los datos de mi CBU para que el juzgado proceda a librar lo que se llama el giro electrónico. Es un cheque electrónico en donde automáticamente se realiza una transferencia de la cuenta del juzgado a la cuenta del interesado. Por el otro lado, en el caso de la situación impositiva que cada uno tenga, si es IVA responsable inscrito o monotributista, deberá acompañar las respectivas constancias a los efectos de que dentro del cheque se haga saber de la condición
impositiva del beneficiario de ese crédito. Hay que tener presente que los bancos judiciales son los agentes de retención. Por lo tanto, sí, tendrían que hacer algún tipo de retención, o si es IVA responsable digito, o si es, eh, digamos, pasa de la condición de monotributista a IVA responsable digito por el monto, la retención deberá ser efectuada por el banco, quedando constancia para el interesado de esa retención realizada por el agente de retención. En el caso de que no se depositare de manera normal el monto de la condena, ahí corresponde la aplicación de lo que se dice la ejecución forzosa. Es decir, lo que no se logra de una manera normal se logra por la fuerza. La ejecución forzada o forzosa es a través de pedidos de los propios interesados llevado adelante en cuanto a acciones que tiendan a imponer el cumplimiento de la orden judicial sobre determinados bienes del incumplidor. Por ejemplo, si existen bienes que tengan que ver con automóviles, etc., se podrá embargar esos bienes, si hubiese dinero en cuentas corrientes, se practicará también el embargo sobre ellos, y otras medidas ejecutorias, encontrando como última la quiebra. Y ya sabemos que la quiebra lo que intenta no es cobrar, sino rescatar a la sociedad de que no le pase a uno mismo que no ha podido cobrar de hechos que pueden malograr a otras personas este comportamiento que no es, digamos, deseable por parte del incumplido.